Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el libro de la Biblia de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo, que es la cuarta parte del segundo libro de los Reyes. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Isaías conforta al rey. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y entró en el templo de Yahvé y envió a Eliaquín, el mayordomo, a Sobna, el escribano, y a los más ancianos sacerdotes, vestidos de saco, a presencia del profeta Isaías, hijo de Amos, a decirle: así dice Ezequías, día de angustia, de castigo y de ultraje es este, pues que los hijos han llegado a punto de nacer, pero falta la fuerza para darlos a luz. Esperamos que Yahvé, tu Dios, haya oído todas las palabras del copero mayor, el que ha sido enviado por el rey de Asur, su señor, a insultar al Dios vivo, y le castigue por las palabras que Yahvé, tu Dios, ha oído. Eleva pues una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías se presentaron a Isaías, y éste les respondió: así debéis decir a vuestro señor, así dice Yahvé, no te asustes por las palabras que has oído, con las cuales me han insultado los siervos del rey de Asur. He aquí que voy a infundirle un espíritu tal que, al oír cierta noticia, se volverá a su tierra, y allí le haré perecer a espada. Entretanto, el copero mayor regresó y halló al rey de Asur asaltando Libna, pues había oído que se había retirado de Laquis. Enterado Sennacherib del rumor de que Taraka, rey de Cus, había salido a combatir contra él, volvió a enviar mensajeros a Ezequías, diciendo: así debéis hablar a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien confías, diciéndote que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asur. ¿Estás enterado de lo que los reyes de Asur han hecho con todos los países, consagrándolos al exterminio? ¿Y vas a escapar tú? ¿Los han librado acaso los dioses de aquellos pueblos que mis padres han destruido, como Gozán, Harán, Resef y los habitantes de Edén, que estaban en Telasar? ¿Dónde están ahora el rey de Jamot, el de Arfat, de la ciudad de Sefarbaín, de Ana y Aba?
oración de Ezequías y vaticinio de Isaías. Ezequías tomó las cartas de manos de los mensajeros y habiéndolas leído, subió al templo y desplegándolas en la presencia de Yahvé, oró delante de Yahvé, diciendo: Yahvé, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines. Tú solo eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Tiente hoy, Yahvé, tu oído y escucha. Abre, oh Yahvé, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Senaquerín ha mandado decir en ultraje del Dios vivo. Es cierto, oh Yahvé, los reyes de Asur han desolado los pueblos y sus tierras, han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino hechura de manos de hombres, leños o piedras, y por eso lo han podido destruir. Así pues, Dios nuestro, sálvanos de sus manos, y sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Yahvé, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, mandó decir a Ezequías: así dice Yahvé, Dios de Israel, la oración que me has dirigido con motivo de Senaquerín, rey de Asur, la he escuchado. Esta es la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él. Te desprecia, hace mofa de ti, la Virgen hija de Sión. Detrás de ti menea la cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y ultrajado? ¿O contra quién has alzado la voz? ¿Has levantado al cielo tus ojos contra el Santo de Israel? Por boca de tus mensajeros has injuriado a Yahvé diciendo: con la muchedumbre de mis carros me he hecho poderoso, he escalado la cima de los montes, las cumbres del Líbano,
he cortado sus más altos cedros, lo mejor de sus cipreses. He penetrado en su más elevado lugar, en los más frondosos bosques. Yo he excavado y bebido las aguas extranjeras y he secado con la planta de mis pies todos los brazos fluviales de Egipto. ¿No estás enterado de luegos tiempos lo que he preparado? ¿No estás enterado de luegos tiempos lo he preparado? Desde tiempos antiguos lo tengo decidido. Ahora lo llevo a efecto. Así redujiste a montones de escombros las ciudades fortificadas, sus habitantes impotentes. Quedaron consternados y confusos, hechos semejantes a la hierba del campo, al verdor del césped, al heno de los tejados y al grano agostado antes de espiar. Pero sea que te levantes o te sientes, que entres o salgas, yo lo sé, pues que te has enfurecido contra mí y tu insolencia ha subido a mis oídos. Pondré mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por el cual has venido. Sírvate esto de señal. Este año se comerá lo que brote de la semilla caída, y al año siguiente lo que nazca sin sembrar. Pero al tercer año sembraréis y cosecharéis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. El resto superviviente de la casa de Judá volverá a arraigar por debajo y dará fruto por encima, porque de Jerusalén saldrá un resto y un grupo superviviente del monte de Sión. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Por lo cual así dice Yahvé acerca del rey de Asur: no entrará en esta ciudad, ni lanzará en ella una flecha, no le opondrá escudo, ni construirá contra ella terraplenes. Por el camino que ha venido regresará, y en esta ciudad no entrará. Oráculo de Yahvé. Yo protegeré a esta ciudad para salvarla, en atención a mí mismo y a David, mi siervo.
Y acaeció que aquella noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento de Asur a 185.000, y al levantarse por la mañana vieron que todos ellos eran cadáveres. Entonces Senaquerib, rey de Asur, se retiró y poniéndose en camino se volvió a Nínive, donde permaneció, y estando postrado en adoración en el templo de su dios Nisroch, Adramelech y Sarasar, sus hijos le dieron muerte a espada, y luego escaparon a la tierra de Ararat, subiendo al trono a Saradón, su hijo, en lugar suyo. Enfermedad de Ezequías y su curación. Por aquel tiempo, habiendo enfermado Ezequías de muerte, Isaías, hijo de Amos, el profeta, se presentó a él y le dijo: Así dice Yahvé, arregla los asuntos de tu casa, porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías, volviendo el rostro a la pared, oró a Yahvé diciendo: ¡Ay, Yahvé! Acuérdate de que me has conducido en tu servicio con fidelidad y de todo corazón, y he practicado lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías rompió a llorar amargamente. Y acaeció que aún no había salido Isaías del patio central cuando Yahvé le habló de este modo: Vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahvé, Dios de David, tu padre. He escuchado tu oración y he mirado tus lágrimas. He aquí que te voy a devolver la salud. Dentro de 3 días podrás subir al templo de Yahvé. Añadiré a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asur, y protegeré a esta ciudad en atención a mí mismo y a mi siervo David. E Isaías ordenó: Traed un emplasto de higos secos. Lo trajeron, lo aplicaron a la llaga, y el rey sanó. Y Ezequías preguntó a Isaías: ¿Cuál será la señal de que Yahvé me sanara y podré subir dentro de 3 días al templo de Yahvé? Isaías respondió: Aquí tienes de parte de Yahvé la señal de que Yahvé cumplirá la palabra que ha dado. ¿Quieres que la sombra adelante 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías replicó: Fácil es a la sombra adelantar 10 grados, no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías invocó a Yahvé, el cual hizo retroceder a la sombra a los 10 grados que había ya bajado en el cuadrante de Ahaz. Embajada del rey de Babilonia e imprudencia de Ezequías. Por aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, pues tuvo noticia de que, habiendo estado enfermo, había sanado. Ezequías recibió gran contento y mostró a los enviados todo su tesoro: la plata, el oro, los aromas, los ungüentos preciosos, su armería y todo cuanto se encontraba en sus almacenes. No hubo cosa en su palacio o en sus dominios que no se la mostrase. Pero el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han dicho estos hombres o de dónde han venido a ti?
Ezequías respondió: han venido de la lejana Babilonia. ¿Qué han visto en tu casa?, replicó Isaías. Y Ezequías respondió: todo cuanto hay en mi casa han visto. Nada ha habido en mis almacenes que no se lo haya enseñado. Isaías entonces dijo a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé. He aquí que vienen días en que cuanto hay en tu casa y cuanto tus padres atesoraron hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé, y tus hijos salidos de ti y por ti engendrados serán apresados para convertirlos en eunucos en la corte del rey de Babilonia. Y Ezequías respondió a Isaías: justa es la palabra de Yahvé que has pronunciado. Pensó: al menos en mis días habrá paz y seguridad. El resto de los hechos de Ezequías y su valentía y cómo construyó la alberca y el acueducto para conducir las aguas a la ciudad está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ezequías descansó con sus padres y en lugar suyo subió al trono Manases. Reinado de Manases. 12 años tenía Manases cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55. Su madre se llamaba Jafsiba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, imitando las abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a Baal, hizo una asera, como había hecho Ahaz, rey de Israel. Adoró a todos los astros del cielo y le rindió culto. Construyó también altares en el templo de Yahvé, del cual Yahvé tenía dicho: pondré en Jerusalén mi nombre. Y erigió altares a todos los astros del cielo en los 2 atrios del templo de Yahvé. Hizo pasar por el fuego a su hijo, se entregó a la magia y a encantamientos, instituyó nigromantes y adivinos, y en suma fue pródigo en hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, provocándole a indignación. Y hasta puso el simulacro de Asera, que había construido en el templo de Yahvé, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no permitiré de nuevo que el pie de Israel ande errante fuera de la tierra que he dado a sus padres, con tal que cuide de obrar conforme a cuanto yo le he ordenado, y conforme a la ley que les prescribió mi siervo Moisés. Todos ellos no hicieron caso, y Manases los descarrió, induciéndolos a hacer el mal, más aún que las gentes que Yahvé había destruido delante de los hijos de Israel. Entonces Yahvé habló así por medio de sus siervos los profetas: por cuanto Manases, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, obrando peor que cuanto han hecho los amorreos que le precedieron, y con sus ídolos ha inducido a Judá a pecar. Por esto así dice Yahvé, Dios de Israel: he aquí que voy a acarrear sobre Jerusalén y sobre Judá
una desventura tal que reteñirán los oídos de cuantos la oigan, y extenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y la plomada de la casa de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato, y fregado se vuelve boca abajo. Repudiaré el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, de modo que sean botín y despojo de sus adversarios, porque han hecho lo que es malo a mis ojos, y me han provocado a indignación desde el día que salieron sus padres de Egipto hasta el presente. Además, Manases vertió muchísima sangre inocente, hasta anegar Jerusalén de extremo a extremo, aun prescindiendo de su pecado de haber inducido a Judá a practicar lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manases y cuanto realizó, el pecado que cometió, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Manases descansó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su palacio, en el jardín de Oza, subiendo al trono su hijo Amón en lugar suyo. Reinado de Amón. Reinado de Amón. 22 años tenía Amón cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarus de Yotba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, como lo había hecho Manases su padre. Anduvo por todos los caminos por los que había andado su padre. Sirvió a los ídolos a que su padre había servido y los adoró. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por el camino de Yahvé. Los servidores de Amón tramaron una conjura contra él y asesinaron al rey en su propia casa. Pero la gente del país dio muerte a todos cuantos se habían conjurado contra el rey Amón, y proclamó rey en lugar suyo a su hijo Josías. El resto de las obras que Amón realizó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Oza, y Josías su hijo subió al trono en lugar suyo. Josías, rey de Judá. 8 años tenía Josías cuando empezó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaya de Boscat. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, y anduvo por los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha e izquierda. Y acaeció el año 18 del rey Josías, que envió el rey a Safán, el secretario, hijo de Asalia, al templo, diciendo: sube a donde Hilcías, el sumo sacerdote, que reúna el dinero aportado al templo de Yahvé, que los guardas de la puerta han recogido del pueblo, y que se ponga en manos de los superintendentes de los trabajos del templo de Yahvé, para que éstos lo entreguen a los obreros que hay en el templo de Yahvé, reparando los desperfectos del edificio, a los carpinteros, constructores y albañiles, y para comprar maderas y piedras talladas para reparar el templo,
pero no se les pida cuentas del dinero puesto en sus manos, porque se portan fielmente. Hallazgo del libro de la ley. Y Hilcías, el sumo sacerdote, dijo a Safán, el secretario: he encontrado el libro de la ley en el templo de Yahvé. Y Hilcías dio el libro a Safán, a quien lo leyó. Entonces Safán, el secretario, entró a presencia del rey y le dio cuenta del caso. Díjole: tus siervos han recogido el dinero que se hallaba en el templo y lo han puesto en mano de los superintendentes de los trabajos del templo. Y luego Safán, el secretario, dio al rey la noticia diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del monarca. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaya, cortesano del rey, diciendo: id y consultad a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la cólera de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no hicieron caso de las palabras de este libro, obrando en todo según está escrito en él. El sacerdote Hilcías, Hicam, Acbor, Safán y Asaya se dirigieron a la profetisa Holda, esposa de Salún, hijo de Tecua, hijo de Jarján, la que custodiaba la ropa y que vivía en el segundo barrio, y le hablaron. Ella le respondió: así dice Yahvé, Dios de Israel: decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice Yahvé: he aquí que voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus moradores, es decir, todas las palabras del libro que ha oído el rey de Judá, en pago de que me han abandonado, y han quemado incienso a dioses extraños, hasta provocarme a indignación con todas las obras de sus manos. Mi cólera se encenderá contra este lugar, y no se apagará. Y al rey de Judá, que os ha mandado a consultar a Yahvé, le diréis: así dice Yahvé, Dios de Israel, respecto a las palabras que has escuchado, pues que tu corazón se ha conmovido y te has humillado en la presencia de Yahvé al escuchar lo que he decretado contra este lugar y sus moradores, o sea que su suerte será el terror y la maldición. Pues que te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo también te he escuchado, oráculo de Yahvé. Por eso, he aquí que te reuniré con tus padres, serás colocado en paz en tu sepulcro, y tus ojos no verán toda la desventura que yo voy a acarrear sobre este lugar. Y ellos llevaron al rey la respuesta. Reforma religiosa de Josías. Entonces mandó el rey reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y el rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó el auditorio todas las palabras del libro de la alianza, encontrado en el templo de Yahvé. Luego el rey, de pie en el estrado,
selló ante la presencia de Yahvé el pacto de caminar en pos de Yahvé y de guardar sus mandatos, sus estatutos y leyes con todo el corazón y con todo el alma, y de practicar las cláusulas de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo asintió al pacto. Destrucción de la idolatría. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Elcías y al sacerdote segundo y a los guardianes de la puerta sacar fuera del santuario de Yahvé todos los utensilios fabricados para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Luego suprimió los sacerdotes idolatras que los reyes de Judá habían constituido y que habían quemado perfumes en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los aledaños de Jerusalén. Suprimió también a los que habían quemado perfumes a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército del cielo. Hizo sacar del templo de Yahvé la Asera, tirándola fuera de Jerusalén en el torrente Cedrón. La quemó en el torrente Cedrón, la redujo a ceniza y arrojó las cenizas en el sepulcro de los hijos del pueblo. Demolió la casa de prostitución contigua al templo de Yahvé, donde las mujeres tenían tiendas para Asera. Luego hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado perfumes desde Hueva hasta Berseba y destruyó el lugar alto de los sátiros que había a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, la cual se encuentra a la derecha de quien entra por la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahvé en Jerusalén, si bien comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Además profanó el Trofet en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pasase a su hijo o a su hija por el fuego en honor de Moloc. Suprimió los caballos consagrados al sol por los reyes de Judá a la entrada del templo de Yahvé, cerca del aposento cuidado por el eunuco Natán-Melec, que había en los Farbarín, y los carros del sol los entregó al fuego. Destruyó el rey los altares que había sobre el terrado de la estancia superior de Ahaz, construidos por los reyes de Judá, y los altares que Manases había erigido en los dos atrios del templo de Yahvé, los hizo allí pedazos, y arrojó el polvo al torrente Cedrón, los lugares altos que había al oriente de Jerusalén y al sur del monte Olivete, y que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarte, abominación de Moab, y a Moloc, abominación de los amonitas. Los profanó también el rey, despedazó las estelas, quebró las aseras y llenó sus lugares de huesos humanos. También el altar que había en Betel y el lugar alto que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar,
también este altar y el lugar alto los destruyó. Hizo pedazos sus piedras, reduciéndolas a polvo, y quemó la acera, mirando Josías en derredor, y viendo los sepulcros que había por el monte. Envió a recoger los huesos que había en los sepulcros, los quemó en el altar, y de este modo los profanó, conforme a la palabra de Yahvé, promulgada por el varón de Dios cuando Jeroboam, durante la solemnidad, estaba de pie sobre el altar. Luego, volviéndose, dirigió sus ojos al sepulcro del varón de Dios que había predicho estas cosas y dijo: ¿qué monumento es aquel que divisó? Y le respondieron los hombres de la ciudad: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y predijo las cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él ordenó: dejadlo, nadie remueva sus huesos. Así sus huesos fueron conservados junto con los huesos del profeta oriundo de Santa María, de Samaria. Josías suprimió también todos los edificios de los lugares altos que había en las ciudades de Samaria, construidos por los reyes de Israel, irritando a Yahvé, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí había, quemó sobre ellos huesos humanos y luego se volvió a Jerusalén. Restauración de la Pascua. El rey ordenó entonces a todo el pueblo: celebrad la Pascua de Yahvé vuestro Dios, conforme está escrito en el libro de la Alianza. En verdad nunca se había celebrado una Pascua como esta desde el tiempo de los jueces que habían gobernado Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías se celebró en Jerusalén una Pascua semejante en honor de Yahvé. También exterminó Josías a los evocadores de los espíritus y a los adivinos, los terafín, los ídolos y todas las abominaciones que se veían en el país de Judá y en Jerusalén, a fin de llevar a efecto las palabras de la ley escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Elcías en el templo de Yahvé. No hubo antes de él un rey que como él se volviese a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme en todo con la ley de Moisés, y después de él no se levantó otro semejante. Sin embargo, Yahvé no depuso la cólera que tenía encendida contra Judá a causa de todos los ultrajes con que le había irritado Manases. Y Yahvé dijo: también a Judá alejaré de mi presencia como alejé Israel, y rechazaré a esta ciudad que había elegido, Jerusalén, y el templo del que había dicho: allí estará mi nombre. Muerte de Josías. El resto de los hechos de Josías y todo cuanto realizó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En su tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, subió en ayuda del rey de Asur hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al encuentro, pero el faraón le dio muerte al primer encuentro en Mageddo. Sus servidores le transportaron cadáver sobre un carro. Le llevaron de Mageddo
a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. Entonces las gentes del país, tomando a Joacac, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Reinado de Joacac. 23 años tenía Joacac cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé conforme enteramente a como lo habían hecho sus antepasados. Pero el faraón Necao lo encadenó en Ribla, en el país de Hamat, privándolo del reino de Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro, y el faraón Necao constituyó rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre en Joaquín. Tomando a Joacaz, lo condujo a Egipto, donde murió. Joaquín entregó la plata y el oro al faraón, mas valuó el país para entregar el dinero al faraón de cada individuo de la gente del país según su valuación. Exigió la plata y el oro para darle al faraón Necao. Reinado de Joaquín. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 5 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sebida, hija de Pedaya de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que sus padres habían hecho. Primera incursión de Nabucodonosor. Primera incursión de Nabucodonosor. En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y Joaquín fue su tributario durante 3 años. Pero luego se volvió a rebelar contra él y Yahvé mandó contra él las bandas de los caldeos, las bandas de Harán, las bandas de Moab y las bandas de los amonitas. Las mandó contra Judá para destruirlo, conforme a la palabra que Yahvé había pronunciado por medio de sus siervos, los profetas. Esto sucedió contra Judá por mandato de Yahvé, que quería alejarlo de su presencia, a causa de todos los pecados cometidos por Manasés y también de la sangre inocente que él había derramado, llenando Jerusalén de sangre inocente. Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín y todo lo que llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Joaquín descansó con sus padres, subiendo al trono Joaquín, su hijo, en lugar suyo. El rey de Egipto no volvió a salir más de su país, porque el rey de Asur había conquistado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Reinado de Joaquín. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, conforme enteramente a lo que había hecho su padre.
En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Y Nabucodonosor mismo, rey de Babilonia, llegó mientras sus servidores sitiaban la ciudad. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió al encuentro del rey de Babilonia, él y su madre, sus cortesanos, sus magnates y sus eunucos. Y el rey de Babilonia los capturó el año 8º de su reinado. Sacó de allí, como había dicho Yahvé, todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, e hizo pedazos todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había fabricado para el santuario de Yahvé. Deportó a toda Jerusalén a todos los magnates y poderosos, en número de 10.000, y a todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que las gentes pobres de la población del país. Deportó a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a los nobles del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Se apoderó también de todos los hombres poderosos en número de 7.000, de los herreros y cerrajeros en número de 1.000, todos ellos hombres aptos para la guerra. Y el rey de Babilonia los llevó cautivos a Babilonia, y el rey de Babilonia, en lugar de Joaquín, puso por rey a Manatías, su tío, y le cambió el nombre en Sedecías, último rey de Judá. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, como lo había hecho Joaquín, porque la ira de Yahvé contra Jerusalén y contra Judá llegó a punto de arrojarlos de su presencia. Así Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Muerte de Sedecías. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y le puso sitio, y construyeron un muro de asedio en su derredor. La ciudad permaneció asediada hasta el año 11 del rey Sedecías. Al 4.º mes, el día 9 del mes, la carestia era tan recia en la ciudad que no había pan para la gente del país. Entonces se practicó una brecha en la ciudad y todos los hombres de armas huyeron de noche por la puerta entre los dos muros que daba al jardín real, mientras los caldeos estrechaban la ciudad todo en derredor y escaparon hacia Araba. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en la llanura de Jericó, dispersándose entonces todo el ejército de junto a él. Apresaron al rey y lo condujeron a Ribia. A presencia del rey de Babilonia. El cual pronunció contra él la sentencia. Hizo degollar a sus hijos delante de sus ojos, luego le hizo sacar los ojos a Sedecías mismo, lo ató con cadenas
y lo condujo a Babilonia. Destrucción del templo y deportación de Judá. El mes quinto, el séptimo día del mes, era aquel el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, jefe de la escolta y ministro del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé y el palacio real, y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén, a toda casa de persona importante. Todo el ejército de los caldeos que estaba al mando del jefe de la escolta demolió los muros de Jerusalén todo en derredor, y Nebuzardán, jefe de la escolta, deportó al resto de la población que se hallaba en la ciudad, a los prófugos que se habían prosternado ante el rey de Babilonia, y al resto de la plebe. De la gente más pobre del país dejó el jefe de la escolta algunos para los viñedos y los campos. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que había en el templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que había en el templo de Yahvé, y llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron las ollas, las palas, los cuchillos, las cazuelas y todos los instrumentos de cobre con los que se hacía el servicio sagrado. El jefe de la escolta tomó también los incensarios, las copas, el oro de lo que era de oro y la plata de lo que era de plata, de las dos columnas del mar único y de las basas hechas por Salomón para el templo de Yahvé, que eran de bronce. No se podía calcular el peso. La altura de una columna era de 18 codos y encima había un capitel de bronce, cuya altura era de 5 codos. Alrededor del capitel había una red con granadas, todo ello de bronce. Como estos eran los adornos de la segunda columna. El jefe de la escolta redujo a cautividad al sumo sacerdote Sarayas, al sacerdote segundo Sofonías y a los 3 guardianes de la puerta, y tomó de la ciudad a un eunuco, aquel que tenía a su cargo a la gente de guerra, y a 5 hombres de los íntimos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del general del ejército que alistaba a la gente del país, y a 60 hombres que había en la ciudad. Los tomó Nebuzardán, jefe de la escolta, y los condujo ante el rey de Babilonia en Ribia. Y el rey de Babilonia los hizo dar muerte en Ribia. No se entiende bien, amigas y amigos, la palabra Ribia, si es lo último una I o una L. Por eso pido perdón, porque no sé si es Ribia o Ribla. Bueno, amigas y amigos, continuamos. En la tierra de Jamot, así Judá fue deportado lejos de su tierra. Godolías, gobernador de Judá. En cuanto al pueblo que quedaba en el país de Judá, el que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, este puso al frente de él a Godolías, hijo de Agicán, hijo de Safán, habiendo oído los jefes de la gente de guerra, así como sus hombres, que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías,
fueron a presentarse a él en Masfa, Ismael, hijo de Netania, Johanán, hijo de Careaj, Saraya, hijo de Tanjumet, de Neftoa, Hazanía, hijo del Macatita, con sus nombres. Godolías les prestó juramentos a ellos y a sus hombres y les dijo: no temáis servir a los caldeos, volved a vuestro país y servid al rey de Babilonia, y gozaréis de bienestar. Asesinato de Godolías. Pero el 7º mes llegó Ismael, hijo de Netania, hijo de Elisama, de estirpe real, junto con 10 hombres, e hirió de muerte a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Masfa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las milicias, se levantaron y huyeron a Egipto porque tenían miedo a los caldeos. Rehabilitación del rey Joaquín. El año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, el 12º mes, el día 27 del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, el año de su accesión, indultó a Joaquín y le sacó de la prisión. Le habló benévolamente y le concedió un trono sobre los tronos de los reyes que había en Babilonia. De este modo cambió los vestidos de su cautividad y comió a la mesa real todos los días de su vida. Su sustento cotidiano le fue suministrado por el rey día a día mientras vivió. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la 4ª parte y el final del 2º libro de los Reyes. Espero que os agrade mi trabajo. Si es así, lo apoyáis con vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hasta muy pronto.